El sonido del motor del vehículo resonaba en la carretera desierta mientras avanzábamos. Era una mañana calurosa. El sol apenas comenzaba a elevarse en el horizonte y el aire estaba impregnado de un silencio inquietante. Mi escuadrón y yo éramos parte de una operación de rutina, un patrullaje en una zona donde la actividad criminal había aumentado considerablemente. A medida que nos adentrábamos en el territorio, la tensión era palpable. Cada uno de nosotros sabía que la calma podría romperse en un instante. El sargento, un hombre experimentado con más de 10 años en el servicio, nos dio instrucciones precisas. Manteníamos la guardia alta, atentos a cualquier movimiento sospechoso. En la distancia, se podía ver una curva en la carretera, y era ahí donde habíamos recibido informes de un posible encuentro con un grupo delictivo. A medida que nos acercábamos, mi mente comenzó a repasar las tácticas que ya habíamos practicado innumerables veces, pero nunca había estado tan ansioso como en ese momento. Al llegar a la curva, una nube de polvo se levantó a lo lejos. Algo se movía rápidamente. De repente, 2 vehículos todoterreno aparecieron en el camino, y mi estómago se encogió. La insignia en sus puertas era inconfundible. Eran grupos delictivos. Sin tiempo para pensar, el sargento gritó la orden de cobertura, y nos lanzamos a los costados de la carretera, buscando refugio detrás de un pequeño montículo de tierra. El primer disparo resonó como un trueno. Las balas silbaban a nuestro alrededor, y el caos se desató. La adrenalina inundó mi cuerpo mientras levantaba mi arma, apuntando hacia la dirección del fuego. Los gritos de mis compañeros se mezclaban con el ruido de los disparos, y el suelo temblaba bajo nuestros pies. Estábamos en medio de una batalla, y no había vuelta atrás. Mi corazón latía con fuerza mientras disparaba. Cada ráfaga de mi arma resonaba en mis oídos. Intentaba mantener la calma, recordar mis entrenamientos, pero la realidad era brutal. Un compañero cayó a mi lado, gritando de dolor. No podía permitirme perder la concentración. Sabía que si me distraía, podría ser yo el siguiente. El sudor corría por mi frente y las manos me temblaban, pero yo seguí disparando. Vi a uno de los criminales asomarse por el costado de su vehículo, y en eso apreté el gatillo. El sonido del disparo fue seguido por un grito gutural, y su cuerpo cayó al suelo. Pero no había tiempo para celebrar. La lucha se intensificaba. Esas personas estaban armadas, y a medida que el fuego cruzado continuaba, me di cuenta de que nuestra posición estaba siendo superada. El sargento gritó órdenes, intentando reorganizar las líneas. «Retirada táctica», dijo. Sabíamos que era el momento de movernos, pero la confusión reinaba. Nos reagrupamos cubriendo a nuestros compañeros heridos, mientras retrocedíamos hacia un lugar más seguro. El sonido del metal chocando contra el metal y las balas, como rompían el aire, era un recordatorio constante de la realidad, de la situación que estábamos presenciando. Al llegar a una posición elevada tomamos un respiro breve. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros, algunos con heridas visibles, otros con el pálido rostro del miedo. El sargento organizó un plan para contraatacar, pero la verdad era que estábamos en desventaja. La llegada de más vehículos enemigos hacía que la situación fuera cada vez más desesperada. Cuando finalmente nos lanzamos de nuevo al fuego, el objetivo era claro: neutralizar la amenaza. Finalmente llegaron los refuerzos, y así cambió el rumbo de la confrontación. La policía local y más tropas llegaron,
y juntos comenzamos a rodearlos. La batalla se fue apagando lentamente, pero no sin un costo. Miré a mi alrededor, vi a mis compañeros heridos, y en medio del polvo y el caos, el peso de la realidad se instaló en mi pecho. Habíamos sobrevivido, pero a un precio que nunca podría olvidar. La carretera que antes era solo un camino polvoriento, esa vez se convirtió en un recordatorio de la lucha constante contra un enemigo que parece no descansar nunca. La mañana era gris y fría, como si el cielo mismo estuviera advirtiéndonos sobre lo que estaba por venir. Había algo en el aire que presagiaba peligro, el tipo de peligro que uno siente en las entrañas, un aviso que no se puede ignorar. Mi escuadrón estaba en la base, en un pequeño pueblo al norte del México, donde se rumoreaba que unos contras estaban moviendo grandes cantidades de sustancia a través de la frontera. La misión que teníamos era, aparte de infiltrar, el capturar al líder y desmantelar la operación. Pasamos la noche anterior revisando el plan. Cada detalle tenía que ser perfecto. Sabíamos que cualquier error podría costar vidas, no solo las nuestras, sino también la de los inocentes atrapados en medio de esta lucha. La inteligencia había sido escasa, pero suficiente para que supiéramos que ellos no se detendrían ante nada para proteger su territorio. La desconfianza entre nosotros se palpaba, cada uno de nosotros consciente de que ese día podría ser el último. La operación comenzó antes del amanecer. Nos movimos en silencio hacia la ubicación del objetivo, un viejo almacén en las afueras del pueblo. A medida que nos acercábamos, la tensión crecía. El sonido de nuestros pasos se ahogaba en el canto de los pájaros, un contraste inquietante con la realidad que enfrentábamos. El lugar estaba cubierto de maleza y rodeado de alambradas. Sabíamos que ellos tenían hombres vigilando. Al llegar al perímetro, nos dividimos en grupos. Mi equipo se encargó de rodear la parte trasera del almacén, mientras otros cubrían las entradas. La oscuridad nos daba cierta ventaja, pero también escondía peligros. Sabíamos que esos hombres eran astutos y bien armados. No podíamos darle la oportunidad de reaccionar. La comunicación se hacía a través de señales, cada movimiento calculado al milímetro. Cuando nos posicionamos, el silencio se volvió ensordecedor. Con el corazón en la garganta, esperé la señal para entrar. Un par de minutos parecieron horas, pero finalmente escuché el susurro en mi auricular que decía: «Adelante». La adrenalina me recorrió el cuerpo. Empujé la puerta con cuidado. El crujido resonó como un disparo en la noche. Entramos rápidamente, las linternas iluminando el interior. El almacén estaba lleno de cajas apiladas, pero no había tiempo para investigar. Escuchamos un murmullo y de repente, un grupo de hombres armados apareció. La sorpresa fue breve. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el primer disparo sonó. Instintivamente me tiré al suelo, buscando protección detrás de una pila de cajas. El caos se desató. Balas zumbaban a nuestro alrededor y los gritos de mis compañeros se mezclaban con lo de esos hombres. La lucha era feroz. Disparé hacia donde creía que venían los tiros, sintiendo la presión del gatillo bajo mis dedos. Cada disparo era una decisión entre vivir o no hacerlo. La realidad de lo que estábamos haciendo se hizo evidente. No éramos solo soldados en una misión, éramos hombres enfrentando a otros hombres, y el costo de eso era brutalmente real. Mientras me reagrupaba con mis compañeros, noté que uno de ellos había caído. Era un amigo cercano, alguien con quien había compartido risas y lágrimas. Su rostro estaba pálido, y el líquido vital manaba de su pierna. «¡Ayúdame!», gritó, pero el ruido de la batalla lo ahogaba. Con un nudo en el estómago, le lancé un par de vendas sabiendo que no podía quedarme. La misión continuaba.
y no había tiempo para mirar atrás. A medida que avanzábamos, el fuego se intensificó. Esos hombres estaban bien entrenados y luchaban con una ferocidad desesperada. Sabíamos que su vida dependía de proteger ese lugar. Nos movimos de caja en caja, buscando cobertura, disparando en ráfagas cortas. La adrenalina era abrumadora. Cada segundo se sentía como un pequeño milagro. Finalmente, logramos avanzar hacia el centro del almacén. El sonido del combate se volvió un eco distante, y en ese momento vi a su líder, un hombre corpulento con una mirada fría y calculadora. Era el momento culminante de nuestra misión, y la tensión se podía sentir. El enfrentamiento era inevitable. Cuando nos acercamos a él, el tiempo parecía detenerse. Su rostro se transformó de sorpresa a furia en un instante. Nos enfrentamos, y en ese momento el mundo exterior desapareció. Todo lo que podía escuchar era el latido de mi corazón y el sonido de nuestras armas. El caos se reanudaba. Disparé y vi cómo caía. La victoria fue amarga. Sabía que habíamos conseguido lo que habíamos propuesto, pero el precio se había sentido. Las vidas que se habían perdido, los amigos que habíamos dejado atrás, todo eso pesaba sobre mí como una carga insoportable. Al salir del almacén el aire era fresco, pero esa sensación aún impregnaba mis sentidos. Mis compañeros estaban exhaustos, marcados por la brutalidad de la experiencia. La misión había sido exitosa, pero el costo se sentía como un puñal en el corazón. Cada uno de nosotros había cambiado de alguna manera, y esa lucha había dejado su huella. Regresamos a la base y el ambiente era tenso. La sensación de pérdida era abrumadora. Habíamos enfrentado a un enemigo implacable, pero la victoria no trajo la satisfacción que esperábamos. Era un recordatorio brutal de que en esta lucha nadie gana realmente. Las noches siguientes fueron un tormento. Las imágenes de esa batalla regresaban en mis sueños. Los rostros de mis compañeros caídos aparecían en mi mente como sombras. Yo sabía que esto era lo que elegí, lo que firmé al enlistarme, pero el costo de esa batalla siempre fue más alto de lo que pude imaginar. La vida de un soldado es una carga que pocos pueden comprender. Cada misión nos enfrenta a la posibilidad de fallecer, también a la carga emocional de lo que dejamos atrás y el terror de lo que vivimos día a día. La brisa de la mañana era engañosa, con el sol apenas asomándose en el horizonte. Yo y mi escuadrón estábamos en plena carretera, un tramo desolado que se extendía como un hilo entre dos mundos. A un lado, el paisaje árido y desolado. Al otro, un denso bosque que parecía susurrar secretos oscuros. La misión era clara: un patrullaje en una zona conocida por ser un paso frecuente de grupos criminales que se dedicaban al tráfico de sustancias y otros delitos. Pero en ese momento, la rutina se rompió de una manera que ninguna de nuestras formaciones había podido preparar. Veníamos de una noche de insomnio, tensos, sabiendo que el peligro acechaba en cada sombra. Mi equipo y yo éramos unos profesionales, capaces de enfrentar cualquier cosa, pero la adrenalina en mi interior tenía un sabor diferente al miedo. Mientras conducía nuestro vehículo militar, el cielo comenzó a oscurecerse, no por las nubes, sino por la amenaza inminente que flotaba en el aire. Abrí la ventana y el sonido del motor se mezcló con un silencio que era demasiado inquietante. Algo no estaba bien. De repente, un coche perteneciente a la mafia apareció en la distancia, claramente fuera de lugar. No tenía tiempo para pensar. Casi instintivamente señalé a mi compañero para que él se preparara. Este era el tipo de momento que se pasaba en un análisis, el tipo que podía prever, pero que nunca te dejaba preparado.
Mi mente dio un vuelco cuando vi que el vehículo se detuvo y se bajaron 5 hombres. Estaban armados hasta los dientes. Sabía que era ahora o nunca. ¡Fuego!, grité mientras me asomaba por la ventanilla, disparando mi arma de servicio. Las balas atravesaron el aire con un silbido aterrador. La respuesta fue inmediata. Ellos tenían ventajas numéricas, pero nosotros teníamos entrenamiento. Los criminales comenzaron a disparar. El sonido de los tiros reverberaba en el aire y el olor metálico de la pólvora llenaba mis fosas nasales. La carretera, que minutos antes era solo un camino solitario, se convirtió en un campo de batalla. Uno de mis hombres cayó al suelo. Estaba herido. No podía pensar en eso. Debía actuar. Salté del vehículo tomando cobertura detrás de una roca, el latido de mi corazón resonando en mis oídos. Desde allí podía ver cómo mis compañeros se organizaban, haciendo retroceder a los atacantes. Pero la desventaja numérica de nuestro lado era evidente. 2 de ellos estaban flanqueando nuestro lado derecho, y en un instante perdí la noción del peligro. Solo quería proteger a mi equipo y hacer que ese día no fuera nuestro último. Desesperadamente llamé a la radio. Coordinar, pedir refuerzos, mantener la línea, hacer lo necesario para mantenernos con vida. El sonido de balas y gritos llenaba el ambiente. Los rostros de mis compañeros estaban entre la decisión y el pánico. El miedo podía ser paralizante, pero el peligro mantenía nuestras manos firmes. Una ráfaga de balas pasó silbando a mi lado. No podía quedarme ahí. Corrí hacia el coche que había dejado atrás, tratando de buscar una mejor posición. El sudor me chorreaba por la frente. Se mezclaba con la tierra y el líquido vital que estaba comenzando a manchar mis manos por completo. Cada paso era un recordatorio de lo que estaba en juego. Esos hombres no eran solo criminales, eran bestias, dispuestos a terminar con la vida para proteger su imperio. Finalmente logramos ganar terreno. Los 4 hombres restantes comenzaban a replegarse. Grité a mis hombres para seguir avanzando, cargar con fuerza. No podía dejar que escaparan. Cada uno de ellos era una amenaza, no solo para nosotros, sino para cualquiera en esta zona. Así que seguimos empujando, disparando con precisión, conscientes de que cada segundo contaba. Cuando el último de ellos cayó al suelo, con el rostro marcado por la desesperación y la rabia, sentí una oleada de alivio y tristeza. Había sobrevivido. Sí, pero el peso de lo que acababa de suceder se posaba como una sombra en mi pecho. La carretera esa vez regresó a un silencio inquietante, pero ya no era la misma. Miré a mis compañeros, algunos heridos, otros exhaustos. Habíamos luchado por nuestras vidas, viviendo el terror en ese momento, pero a un costo que nunca podría dejar de pesar en nuestros corazones y en nuestros mismos recuerdos. El viento soplaba frío en la llanura, y el paisaje árido se extendía ante mí, interrumpido solo por algunas colinas y un par de casas de adobe que parecían más sombras que estructuras. Habíamos llegado a esta región desértica para llevar a cabo una misión de reconocimiento, desmantelar una operación del narcotráfico que había crecido como una mala hierba en el corazón de la comunidad. La inteligencia había indicado que un cargamento importante de metanfetaminas iba a ser trasladado a un punto de venta, y nuestra tarea era interceptarlo. Mi unidad, un grupo de intervención táctica, estaba compuesta por hombres y mujeres entrenados para operar en situaciones extremas. Sabíamos que el enemigo no era solo un grupo de narcotraficantes, era una red bien organizada con recursos y conexiones que se extendían más allá de nuestra comprensión. Cada uno de nosotros estaba consciente de que el peligro era inminente, y el ambiente tenso solo intensificaba nuestra preparación. Al amanecer, nos reunimos en un pequeño refugio.
un antiguo almacén que había sido abandonado. Mientras revisábamos nuestro equipo, el sonido del viento era casi ensordecedor, como si la naturaleza misma estuviera advirtiéndonos de lo que estaba por venir. El desierto podía ser un lugar hermoso, pero también era implacable. Sabíamos que además de los narcotraficantes, el calor y la falta de agua podían convertirse en nuestros peores enemigos. Después de una breve reunión, comenzamos a movernos hacia nuestro objetivo. A medida que nos acercábamos al punto de encuentro, la tensión crecía. La comunicación era clave y cada uno de nosotros mantenía su mente centrada en la misión. En la distancia y el humo de un motor, el transporte de los narcotraficantes estaba en movimiento. Tomamos posiciones estratégicas en los cerros que rodeaban el área. Desde allí, podíamos observar el camino polvoriento que conducía a la aldea. Mi corazón latía con fuerzas mientras esperaba la señal. El sonido de un motor se hacía más fuerte, y pronto vi un vehículo pick-up acercarse, cargado de hombres armados. Sabía que era el momento de actuar. ¡Ahora!, grité a través del comunicador, y el silencio se rompió con el estruendo de nuestros disparos. Las balas silbaban en el aire, y en ese momento el caos se desató. Los narcotraficantes, sorprendidos, comenzaron a disparar en nuestra dirección. Mi entrenamiento tomó el control. La adrenalina me empujaba a seguir adelante. Cada disparo era un esfuerzo por proteger a mis compañeros y detener la amenaza. El vehículo se detuvo abruptamente y los hombres armados comenzaron a salir, buscando refugio detrás de cualquier cosa que pudieran encontrar. Mi compañero, el sargento Torres, se movió rápidamente hacia una posición más cercana. Lo vi disparar con precisión, neutralizando a uno de los narcotraficantes que intentaba tomar una mejor posición. El sonido del tiroteo era ensordecedor y la tierra se levantaba a nuestro alrededor, una nube de polvo y escombros que hacía que todo se sintiera surrealista. La realidad de lo que estábamos haciendo se abalanzó sobre mí, pero no había tiempo para dudar. La misión era clara: detener la transferencia de productos ilícitos y proteger a la comunidad. Mientras avanzábamos, noté un hombre que parecía ser el líder del grupo, gritando órdenes a sus hombres. Tenía una mirada de furia y desesperación, y su actitud era la de alguien que no se rendiría fácilmente. Sabía que debía actuar. Con un gesto me moví hacia un lado, buscando una mejor línea de tiro. El viento soplaba con fuerza, y cada respiración era un recordatorio de que debía mantener la calma. Finalmente, logré encontrar una posición adecuada. Mi rifle estaba firme en mis manos y apunté. El líder estaba a unos 20 metros de distancia, y su mirada se encontró con la mía. En un instante apreté el gatillo. El disparo resonó en el aire y el hombre cayó al suelo, su cuerpo desplomándose como un muñeco de trapo. El impacto fue inmediato. Sus hombres comenzaron a desmoronarse y el miedo se apoderó de ellos. A medida que la batalla continuaba, me di cuenta de que los narcotraficantes estaban perdiendo terreno. La confusión y el caos reinaban entre ellos y comenzamos a avanzar. Cada paso que daba era un esfuerzo por mantener la presión. Había un sentido de camaradería entre mis compañeros, una conexión que se forjaba en medio del fuego cruzado. Sin embargo, en medio del combate, el sonido de un disparo resonó cerca de mí. Me agaché instintivamente y vi a uno de mis compañeros caer al suelo herido. La realidad de esta situación se hizo presente de inmediato. La adrenalina que me había mantenido en marcha se desvaneció, reemplazada por un frío escalofrío que recorrió mi espalda. ¡Cobertura!, grité mientras me movía hacia él. Sabía que debía actuar rápido, mientras disparaba en dirección a los narcos. Otros compañeros se unieron a mí para cubrir a nuestro herido. A pesar del caos, la coordinación entre nosotros era evidente. Cada uno sabía lo que tenía que hacer, y la urgencia aumentaba con cada segundo que pasaba.
Logramos estabilizar a nuestro compañero y lo arrastramos a un lugar seguro. La batalla seguía en curso, pero había una sensación de determinación que nos envolvía. No solo estábamos luchando contra hombres armados, estábamos luchando contra un sistema que había devastado comunidades y también arruinado vidas. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, logramos tomar el control de la situación. Los narcos se dispersaron y el silencio comenzó a caer sobre el desierto. Miré a mi alrededor observando a mis compañeros, algunos heridos y otros exhaustos, pero todos con la mirada de un trabajo bien hecho. Ese día habíamos interceptado el cargamento y esa victoria fue un paso más en la lucha que teníamos contra el narco. La mañana se presentó cálida y húmeda, el tipo de día que a menudo presagia tormentas en la selva. La humedad se adhirió a mi piel como un manto, y el sudor comenzaba a deslizarse por mi frente. Era mi segundo despliegue en esta región, un área conocida por su densa vegetación y por ser un bastión de los cárteles de sustancias ilícitas. La misión fue clara: desmantelar un laboratorio de procesamiento de polvo que, según la inteligencia, operaba en las profundidades de la jungla. La unidad, un grupo especial de operaciones, estaba compuesta por integrantes que habían sido seleccionados por su valentía y capacidad para trabajar bajo presión. Sabíamos que el enemigo era astuto y que no dudaría en usar el caos para proteger sus intereses. A medida que avanzábamos, la tensión en el aire era casi tangible. Los sonidos de la selva se mezclaban con el murmullo de nuestras voces mientras manteníamos una comunicación constante, asegurándonos de que cada uno supiera su papel. El camino hacia el laboratorio era un laberinto de árboles, lianas y barro. Cada paso que dábamos era un esfuerzo por no hacer ruido, conscientes de que en cualquier momento podríamos toparnos con un grupo de guardias armados. Había algo inquietante en la tranquilidad del entorno. El canto de los pájaros había cesado, como si la selva misma supiera que estábamos allí. Después de horas de caminata, llegamos a un pequeño claro donde el suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas caídas. Desde la distancia, pudimos ver el laboratorio, una estructura improvisada hecha de pallets de madera y lona, camuflada entre la vegetación. Los hombres que trabajaban allí no eran simples campesinos, eran narcos, hombres que habían hecho un pacto con el diablo y que no dudarían en disparar si se veía amenazada su operación. Nos agrupamos y revisamos nuestros planes una vez más. Cada uno de nosotros tenía un papel que desempeñar, y el éxito de la misión dependía de nuestra capacidad para trabajar en conjunto. La estrategia era simple: rodear el laboratorio, tomar posiciones y asaltar simultáneamente. Con un gesto de la mano di la señal. Cada uno se movió a su puesto, y el silencio se volvió una presión palpable. Los minutos se sintieron como horas mientras esperábamos la señal para avanzar. Finalmente, el sonido de un silbido corto resonó en el aire, y todos nos lanzamos hacia adelante. La operación se desarrolló con precisión, y pronto estábamos dentro del perímetro del laboratorio. La escena que se desplegó ante mí era caótica. Hombres armados corrían de un lado a otro tratando de organizarse, mientras otros intentaban escapar. A medida que avanzaba había un hombre en particular que parecía ser el líder. Tenía una mirada dura, y su actitud no dejaba lugar a dudas. Era un narcotraficante experimentado. Sin pensarlo saqué mi arma y apunté, pero en ese momento un disparo resonó cerca de mí. La adrenalina me envolvió y el instinto de supervivencia tomó el control. Me agaché y busqué cobertura detrás de un barril. Los disparos eran constantes, una mezcla de balas y gritos que llenaban el aire. La confusión reinaba, y en un momento de lucidez decidí que debía actuar. Sabía que si dejaba que ese hombre escapara, podría significar un gran problema para nuestra misión y para la seguridad de muchas personas. Con determinación, me moví a través del laberinto de barriles y maderas.
Sentí el peso del rifle en mis manos y en cada paso calculaba las posibilidades. El hombre ya estaba a unos pocos metros de mí, concentrado en su teléfono, como si ordenara a sus hombres que se reagruparan. En un instante logré acercarme lo suficiente para tenerlo a la vista. La distancia entre nosotros se cerró y en un momento de tensión apreté el gatillo. El sonido del disparo resonó en mis oídos y vi cómo el hombre se desplomaba al suelo. El silencio que siguió fue ensordecedor y la realidad de lo que acababa de hacer me golpeó como un mazo. No era solo un enemigo, era un ser humano, alguien que había tomado decisiones que lo llevaron a ese camino, pero no había tiempo para reflexionar. Despertando de mi trance volví a la lucha. Mis compañeros estaban en la misma pelea y el caos reinaba en nuestro alrededor. Los narcos estaban siendo superados, pero no sin resistencia. Sentí una ráfaga de balas cerca de mi cabeza y rápidamente busqué refugio. El sudor corría por mi rostro mientras intentaba mantener la calma, recordando mis entrenamientos previos. El combate se intensificó. Los gritos de mis compañeros y el sonido de las balas llenaban el aire. Cada vez que disparaba era un recordatorio de por qué estábamos allí, para desmantelar una red que devastaba vidas, pero también era un recordatorio de que cada disparo tenía un costo. Cada bala que disparaba era un paso más hacia un futuro incierto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logramos tomar el control del laboratorio. Los narcos se habían dispersado y el silencio comenzó a instalarse de nuevo. Aunque el eco de la batalla aún resonaba en el fondo, miré a mi alrededor observando a mis compañeros, algunos heridos y otros cansados, pero todos con esa satisfacción de que cumplimos con nuestra misión. El líder caído estaba allí, y aunque había logrado cumplir con mi objetivo, no podía evitar sentir una mezcla de emociones. La lucha no era solo contra hombres armados, era una lucha contra un sistema que ha atrapado a tantas personas en un ciclo de caos y desesperación. El sol aún no se había asomado completamente en el horizonte, cuando me encontré junto a mi escuadrón, en una carretera desierta que cortaba un paisaje árido. El aire estaba denso, cargado de la promesa de un día caluroso. Habíamos recibido informes de actividad sospechosa en la zona, y nuestra misión era clara: monitorear y, si era necesario, también intervenir. Con el motor del vehículo apagado, escuchábamos el silencio roto solo por el murmullo del viento y el crujir de la maleza alrededor. A medida que el tiempo avanzaba, la tensión se hacía palpable. Nos comunicábamos en susurros, revisando el equipo y asegurándonos de que nuestras armas estuvieran listas. Sabíamos que el enemigo no era un simple grupo de delincuentes, sino una organización que estaba muy bien coludida y que no dudaba en abrir fuego si se sentía acorralada. La adrenalina pulsaba en mis venas, y aunque había enfrentado situaciones similares anteriormente, nunca dejaba de sentir ese nudo en el estómago antes de cualquier confrontación. De repente, un sonido distante atrajo nuestra atención. Era un motor rugiendo, y no era el nuestro. En cuestión de minutos, un par de vehículos todoterreno aparecieron en la distancia. Estaban levantando polvo a su paso. Mi corazón se aceleró. Sabíamos que eran ellos. La confirmación llegó cuando vi las insignias en sus puertas. Eran grupos delictivos bien armados y decididos. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Dimos la orden de tomar posiciones. La estrategia que teníamos era establecer un perímetro y utilizar el terreno a nuestro favor. Nos movimos rápidamente, encontrando cobertura detrás de rocas y arbustos. Podía sentir el sudor deslizándose por mi frente, mientras mis compañeros se posicionaban a mi lado. La comunicación era escasa. Cada uno sabía lo que debía hacer. El primer disparo resonó como un trueno, rompiendo la quietud de la mañana. Un compañero cayó al suelo,
y el caos estalló en un instante. Balas comenzaban a silbar a nuestro alrededor, y el sonido de los impactos en el metal era demasiado ensordecedor. No podía pensar en nada más que en sobrevivir. Con cada ráfaga, el miedo y la determinación se entrelazaban en mi interior. Respondimos al fuego. Los ecos de nuestros disparos se mezclaban con gritos de mis compañeros y de aquel grupo. La adrenalina me mantenía alerta, pero cada disparo que escuchaba era un recordatorio de la fragilidad de la vida, pues un segundo podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte. La visibilidad era limitada, el polvo y el humo dificultaban ver a nuestros adversarios, pero podía escuchar sus movimientos, sus gritos de orden y su desesperación. La batalla se prolongó minutos que se sintieron como horas. Cada vez que podía asomarme veía a los hombres del grupo criminal reaccionar. Se reagrupaban y trataban de flanquearnos. La estrategia que habíamos ensayado tantas veces se ponía a prueba en ese mismo instante. Un disparo me raspó el hombro y el dolor fue inmediato. Pero no era tiempo para lamentaciones. Con la herida dolorida continué disparando, consciente de que cualquier momento de debilidad podría ser fatal. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los refuerzos llegaron. El sonido de sirena rompió el caos y la llegada de más tropas cambió el rumbo de la confrontación. Con su apoyo logramos rodear a ese grupo. La batalla terminaba, pero no sin un costo. Yo miré a mi alrededor y vi a 2 de mis compañeros heridos, aparte de mí. La realidad de lo que acabábamos de vivir se asentó sobre mí como una pesada losa. Habíamos sobrevivido, pero no sin cicatrices, tanto visibles como invisibles. Mientras los vehículos de emergencia llegaban y comenzábamos a evacuar a los heridos, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Había enfrentado a la muerte, al terror absoluto, pero también habían sido heridos hombres que consideraba hermanos. La carretera que antes era un camino polvoriento, ese día se convirtió en un recordatorio cruel de la lucha constante que tenemos contra un enemigo que nunca parece descansar. El crepúsculo apenas empezaba a desvanecerse cuando la patrulla recibió la orden de tomar la carretera que serpenteaba entre los árboles de un frondoso bosque en el norte de México. El ambiente era tenso. Sabíamos que estábamos en un área caliente, señalada en nuestros mapas como un punto de alto riesgo, pero nuestro deber nos obligaba a cumplir con la misión. Si había algo que habíamos aprendido en el ejército, era que no podíamos permitir que el miedo nos paralizara. El sonido del motor de nuestra camioneta resonaba en la soledad del camino. Alrededor de nosotros solo estaban las sombras. La noche comenzaba a cubrirnos como un manto oscuro. Unos kilómetros más adelante la carretera se ensanchaba. Se notaba que era un lugar de paso común para el crimen organizado. Al volante iba mi compañero, el cabo Mendoza. Él era experimentado, un hombre que había visto más de lo que cualquiera debería. Pero incluso él no podía evitar que sus ojos se posaran con recelo los vegetales al costado del camino. De repente, un crujido resonó a nuestra izquierda. No era un sonido común, era el sonido de ramas rompiéndose, de algo más que el viento. Mi corazón se detuvo por un instante. Mendoza también lo sintió. Su mirada se endureció y sus manos se aferraron al volante. «Desacelera», le dije. Él asintió apretando los dientes. Sabíamos que algo no estaba bien. Al poco rato una serie de disparos rompió el silencio. Un estruendo de balas comenzó a acribillarnos. El cristal de la ventana estalló como un cristal de azúcar. Una lluvia de fragmentos que dejó mi rostro cubierto de pequeños cortes. El sonido de los disparos era aterrador y crudo. No podíamos ver de dónde venían. El caos nos envolvía.
Mendoza aceleró intentando ponernos en cubierto, pero estaba demasiado expuesto. ¡Baja, baja!, grité mientras me lanzaba al suelo. El vehículo se sacudió muy grotescamente cuando pasábamos sobre una piedra. El golpe fue brutal y una de las llantas reventó. En medio de la fuga sentí que algo me atravesaba el hombro. Miré hacia abajo y vi mi líquido vital brotando caliente y espeso. Grité no de dolor sino de pura rabia. La adrenalina en mi cuerpo me mantenía activo, aunque cada pulso me decía que debía rendirme. Desde el suelo vi cómo el cabo Mendoza hacía lo posible por controlar la situación. ¡Atención, cabrones!, vociferó con la voz resonando por encima del estruendo. Sacó su rifle e hizo fuego hacia el lugar de donde provenían las balas. El sonido de las mismas al chocar contra el metal y los gritos de la emboscada llenaban el aire, convirtiéndolo en un verdadero infierno. Un segundo disparo me alcanzó ahora en la pierna. La presión del líquido vital se sintió como un incendio. Miré a mi alrededor y mi escuadrón intentaba reagruparse, pero éramos un blanco fácil. Había más de ellos, al menos una docena. Los vi moverse como sombras, rápidos y calculadores. La paranoia creció en mí. Nunca había estado tan cerca de fallecer. Recargué mi arma y traté de mantener la calma. Sabía que debía hacer algo, que no podía quedarme así esperando a que acabaran con nosotros. Era una lucha por la supervivencia. ¡Retirada!, grité con todas mis fuerzas. Aún lloviendo abajo, Mendoza y yo comenzamos a hacer lo que pudimos para cubrir a nuestros hombres mientras retrocedían. Las balas silbaban. Podía sentir la vibración en mis huesos. Avanzamos hacia el bosque donde el entorno ofrecía algo de refugio. La maleza estaba espesa y los árboles altos parecían murmurar nuestras últimas palabras. En esa confusión tropecé con un tronco caído. Caí de rodillas. El dolor en mi pierna comenzó a ser insoportable, pero me levanté como pude. Había que seguir luchando. «Formen un perímetro», ordené a los hombres, y aunque la voz me temblaba, la tenacidad me guiaba. Pude escuchar murmullos a nuestro alrededor, el sonido de pasos acercándose. Eran ellos, pretendiendo que la noche fueran sus cómplices. En mis entrañas había un nudo. Los vi moverse por las sombras. La vida jugaba con nosotros, y en esos momentos todo se transformó en una pesadilla. Mis hombres respondían a mis órdenes, aunque el miedo era palpable en sus rostros. Las balas continuaban silbando, y la angustia era cada vez más intensa. Uno de mis hombres, el soldado León, perdió la calma. «No voy a fallecer aquí», gritó, y empezó a disparar indiscriminadamente, como si deseara que la ira de su fuego aplacara el miedo. «Cálmate», le grité, pero era tarde. Lo vi caer, un destello rojo como un faro en la oscuridad. Los gritos se mezclaron con los disparos. Era un coro escalofriante. Era la primera vez que veía fallecer a alguien tan cerca. La visión de su líquido vital, la mirada de terror en sus ojos, se quedó grabada en mi mente como una marca imborrable. La desesperación se adueñó de mí. Con un trozo de tela rasgado traté de vendar mi herida, pero era inútil. El líquido no cesaba, y sabía que el tiempo se estaba agotando. La lucha continuó. Con mis hombres nos movimos de cobertura en cobertura, intentando ganar terreno, intentando salir de esa trampa infernal. El sonido de las balas y los gritos de nuestros agresores parecían una sinfonía de caos. Cada disparo era un recordatorio de lo frágil que era la vida. Luego, un tiro resonó y sentí que el mundo se detenía. Una sombra apareció frente a mí y en un instante, una figura se abalanzó. Combatimos en un cuerpo a cuerpo brutal. El olor a pólvora y sudor era nauseabundo. Logré derribarlo.
pero el rostro de mi agresor era una máscara de locura. Su sonrisa era tan perturbadora que se me erizaba la piel. Antes de que pudiera hacer algo, él mismo se desvaneció entre las sombras, perdiéndose en la noche. No recuerdo cuánto tiempo pasó, solo sé que finalmente logramos reagruparnos y pusimos dirección hacia un punto más seguro. La angustia y el terror nos perseguían como espectros. Cada ruido se volvió un eco aterrador. La noche nos había dejado una estela de fallecimiento y confusión que nunca íbamos a olvidar. Cuando finalmente llegamos a un lugar seguro, varios vigías nos esperaban. El amanecer rompía el horizonte, pero para nosotros el día jamás volvería a ser igual. Esa batalla había terminado, pero sus ecos permanecieron en nosotros para siempre, grabados a fuego en nuestras memorias. Las huellas de la lucha son difíciles de borrar, y con cada año que pasa, la sombra de esa emboscada se siente más cercana, como un recuerdo eterno de la fragilidad de la vida y del terror que vivimos día con día. La mañana apenas comenzaba a desperezarse cuando, junto a mi escuadrón, tomamos nuestras posiciones en la carretera que serpenteaba entre las colinas. La bruma matutina cubría el paisaje y el aire fresco se mezclaba con el olor a tierra húmeda. Habíamos sido desplegados en esta zona caliente, una región marcada por el caos y el terror, donde las balas no solo sonaban en las películas, sino que se convirtieron en el eco de nuestra realidad diaria. El camión militar en el que viajábamos se detuvo de golpe, y el sargento nos dio la orden de bajar. Mis sentidos se afilaron al instante. La adrenalina comenzó a recorrer mis venas. Con cuidado, nos situamos en una formación defensiva a lo largo de la carretera, cubriéndonos detrás de los vehículos. El lugar, desolado y árido, parecía un campo de batalla anticipado, como si el viento mismo estuviera conteniendo el aliento. Mientras esperábamos instrucciones, la radio sonaba con los murmullos nerviosos de otros grupos en la zona. De repente, un estruendo rompió la quietud. Un automóvil a toda velocidad apareció a lo lejos, levantando polvo a su paso. Mis instintos tomaron control. Se trataba de ellos, del grupo criminal que acechaba en la sombra. Deliberadamente saqué mi arma, mi SCAR, y apunté hacia el camino. El sargento gritó órdenes, pero su voz se perdió en el clamor del motor y el chirriar de los frenos. El auto se detuvo abruptamente a escasos metros de nosotros, y vi salir a varios hombres, armados hasta los dientes. Sus rostros cubiertos por pasamontañas eran una mezcla de rabia y determinación. Mi corazón se aceleró. No tenía tiempo para dudar. Éramos nosotros o ellos. Así que sin más, empecé a disparar. Las balas silbaron alrededor de mí, cortando el aire denso. La escena se tornó caótica. Gritos, el retumbante sonido de los disparos y el miedo palpable flotando en el ambiente. El primer tipo que vi caer era delgado, con un arma de alto calibre que ahora yacía a su lado en el polvo. No había tiempo para pensar en el ser humano. En ese momento, él era un enemigo y yo un soldado en plena defensa. Me moví bajo cobertura, intercambiando fuego con los criminales. Mi mente se enfocó en la misión, proteger a mi escuadrón y tratar de detener la amenaza. Cada disparo era un recordatorio de que podíamos no salir de ahí. A medida que el tiroteo avanzaba, la sensación de irrealidad me envolvía. La adrenalina me mantenía en alto, pero la realidad del lugar, el hedor a pólvora y la visión de mis compañeros, cómo se resguardaban detrás de vehículos, hacían que todo se sintiera visceralmente real. El tiempo parecía dilatarse.
Miré a mi alrededor y vi a uno de los soldados de mi equipo. Estaba herido, intentando arrastrarse a un lugar seguro. Sin pensarlo, dejé de disparar hacia un grupo de criminales y corrí hacia él, cubriéndolo con mis brazos mientras lo arrastraba hacia un lugar más seguro. Recibí una ráfaga cerca. El zumbido de la bala a milímetros de mi cabeza me hizo estremecer, pero seguí adelante. La lealtad hacia mis compañeros era más fuerte que el miedo. En ese instante, miré a los ojos de los hombres que disparaban contra nosotros. No eran solo sombras, eran seres humanos, pero estaban atrapados en una espiral de caos que les había consumido. Esa idea me molestó, pero no podía dejar que afectara mi deber. En medio de la balacera, recordé por qué estábamos ahí: proteger a los inocentes, defender lo que quedaba de un tejido social desgarrado. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el fuego comenzó a disminuir. Con una estrategia rápida logramos flanquear a los criminales y uno a uno los fuimos derribando. La victoria llegó a un costo alto: pérdidas en nuestro escuadrón y el recuerdo de una batalla que va a quedar para siempre grabada en mi mente. Cuando al fin el silencio volvió a reinar, esa vez sentí un peso en el pecho, una mezcla de alivio y tristeza. Y es que el terror que se vive de estos lados realmente no es para cualquiera. A veces las misiones no son solo una cuestión de tácticas y habilidades. A veces, el terror que enfrentas no proviene del enemigo, sino de lo inexplicable. Y esta es una de esas historias. Era una noche oscura, apenas iluminada por la luna menguante. Mi escuadrón y yo nos encontrábamos en las afueras de un pequeño pueblo en una zona montañosa, en medio de un conflicto armado que nunca debió de comenzar. La misión era simple, al menos en apariencia. Teníamos que rescatar un grupo de civiles que había sido capturado por un grupo insurgente. La inteligencia decía que se encontraban en una casa que estaba abandonada en las afueras del pueblo. Pero al llegar, la situación se tornó en algo que nunca podríamos haber anticipado. La casa tenía un aspecto ruin, cubierta de maleza y sombras, y tanto el aire como el silencio que nos rodeaba eran opresivos. Mientras nos acercábamos al lugar, una sensación extraña se apoderó de mí, como si una mano invisible me estuviera apretando el pecho. Mis compañeros, hombres duros acostumbrados a ver el terror de esta lucha, también comenzaron a poner atención en esa sensación. Había algo inusual en el aire, una frialdad que contrastaba con la calidez de la noche. Al entrar en la casa, la oscuridad me envolvió como un manto. La luna iluminaba apenas algunos rincones, y el olor a moho y descomposición era abrumador. Nos movíamos en silencio, comunicándonos a través de señales. La primera habitación estaba vacía, llena de escombros, y la siguiente nos llevó a un largo pasillo que parecía no tener fin. Fue entonces cuando escuché el primer susurro, esos murmullos apenas audibles que hacían eco en la penumbra. Pensé que podía ser un efecto del viento, o tal vez una jugada mental fruto de los nervios. Pero cuando miré a mis compañeros, vi la misma intriga y preocupación en sus rostros, hasta que uno de ellos, el más experimentado, se detuvo en seco, con sus ojos fijos en la pared al final del pasillo. «Aquí hay algo», murmuró. Nos acercamos lentamente. El sonido del silencio se volvió más pesado y opresivo. En la habitación de al fondo encontramos una puerta cerrada, pero algo no estaba bien. Las sombras parecían moverse más allá de la rendija de la puerta, y esos susurros se intensificaron, distorsionándose en palabras que no lograba comprender. Abrí la puerta con cuidado,
y la imagen que se presentó ante nosotros fue algo que jamás olvidaré. En el centro de la sala había un círculo dibujado en el suelo, rodeado de velas apagadas. En medio unos muñecos de trapo colgaban, sus ojos dos botones negros que parecían seguirnos. En la pared, un grafiti extraño y grotesco hacía referencia a rituales antiguos, y el aire se tornaba más frío, arremolinándose a nuestro alrededor. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía insoportable. Sentía que alguien nos observaba. Mis compañeros comenzaron a mostrar signos de inquietud. Uno de ellos, un tipo duro y escéptico, comenzó a temblar. «Tenemos que salir de aquí», dijo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la adrenalina no provenía de la misión, sino de un miedo profundo. De repente un grito desgarrador resonó en la sala. Era el eco de una voz que no reconocía, una mezcla de miedo y agonía que nos recorrió a todos. Sin esperar más, retrocedimos, pero antes de que pudiéramos abandonar el lugar, una fuerza invisible nos detuvo, empujándonos hacia el círculo en el suelo. Durante lo que parecieron horas, quedamos atrapados en un limbo entre la realidad y lo desconocido. Lo que vi nunca podría explicarlo. Fantasmagóricamente vislumbré a los civiles que habíamos venido a rescatar, pero sus rostros estaban desprovistos de vida, ojos vacíos y sus cuerpos en posiciones grotescas. En ese instante algo se rompió dentro de mí, un grito sordo emergido de mi garganta, y con un esfuerzo titánico logré romper la conexión. Mis compañeros, guiados por su instinto, se reagruparon y juntos corrimos hacia la salida. Sentía que algo nos perseguía. Podía escuchar los pasos pesados que resonaban detrás de nosotros y un susurro que se tornaba más intenso. Una vez fuera caímos al suelo jadeando y sudando, la luna iluminando nuestras caras pálidas. No había rastro de esas personas, ni siquiera de los civiles. Solo la noche vacía y la sensación que habíamos cruzado una línea que nunca debimos haber cruzado. En esa ocasión, regresamos con el temor de que algo nos había acompañado de regreso. Algunos de nosotros nunca volvimos a ser los mismos. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, cuando mi escuadrón y yo nos encontrábamos en la carretera que serpenteaba a través de un paisaje árido. Era una misión de patrullaje rutinaria, pero en esta zona, la rutina a menudo se tornaba en caos. Habíamos recibido informes de movimientos sospechosos, y aunque la mayoría de las veces resultaban ser falsas alarmas, la posibilidad de un encuentro con un grupo criminal siempre pesaba en nuestras mentes. El vehículo avanzaba lentamente y el silencio era interrumpido solo por el sonido del motor y el crujir de la grava bajo nuestros neumáticos. A medida que nos acercábamos a un cruce conocido por su actividad delictiva, el ambiente se volvió más tenso. Miré a mis compañeros. Sus rostros reflejaban la misma mezcla de expectativa y ansiedad que yo también sentía. Sabíamos que cualquier momento podría convertirse en una pesadilla. De repente, un estruendo rompió la calma. Dos vehículos se acercaban rápidamente, levantando una nube de polvo. En cuestión de segundos, identificamos las insignias en las puertas. Eran grupos delictivos. «¡Puestos de combate!», gritó el sargento, y nos lanzamos a la cubierta detrás de un pequeño montículo de tierra. Mi corazón latía con fuerza mientras levantaba mi rifle, preparado para lo que vendría. Los primeros disparos resonaron como truenos. El sonido de las balas silbando a nuestro alrededor era aterrador. La adrenalina se apoderó de mí y en un instante, todo lo que había aprendido se convirtió en instinto. Disparé hacia el grupo, intentando mantener la calma, pero el caos era abrumador. Los gritos de mis compañeros se mezclaban con el ruido de las balas
y el crujido de la maleza. En medio del fuego cruzado vi uno de mis compañeros caer. Su grito de dolor resonó en mi mente, mientras trataba de no perder el enfoque. ¡Cúbranlo! ¡Necesitamos sacarlos de aquí!, grité, intentando mantener la voz firme, pero sentía que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. La situación era crítica. Los criminales estaban bien armados y organizados, y nosotros estábamos en desventaja. La batalla se intensificó. En un momento de distracción, un disparo me rozó la cara. El dolor fue inmediato, pero no había tiempo para lamentaciones. Apreté los dientes y continué disparando. Cada vez que asomaba la cabeza, el peligro era inminente. Los enemigos respondían con fuego intensificado, y el polvo volaba en todas direcciones. El sargento trataba de reorganizar nuestras líneas, pero la presión era cada vez mayor. Vi como un compañero que había estado a mi lado durante años caía al suelo. La imagen se grabó en mi mente, su rostro contorsionado por el dolor mientras intentábamos avanzar hacia una posición más segura. La adrenalina me mantenía en pie, pero la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. Sabía que no podía dejar que el miedo me dominara. Finalmente logramos reagruparnos y retirarnos hacia una posición más elevada. Desde allí el sargento organizó un contraataque. Con el tiempo, la llegada de refuerzos cambió el rumbo de la confrontación. Policía local, compañeros se unieron a nosotros y juntos comenzamos a rodearlos. La batalla se fue apagando lentamente, pero el costo se hizo evidente. Yo miré a mi alrededor y vi a mis compañeros heridos, algunos con heridas que los marcarían de por vida. El terror de la situación se instaló en mi pecho. Cuando finalmente todo terminó, el silencio que siguió fue ensordecedor. La carretera antes tranquila estaba marcada por el caos. Habíamos sobrevivido, pero a un precio elevado. A medida que el sol comenzaba a descender, yo recordé a aquellos que habíamos perdido en anteriores batallas. La lucha el día de hoy no ha terminado, y quién sabe cuándo vaya a terminar. Y es que esos momentos nos deja a todos invadidos en terror, sea del lado que seas. El calor abrasador del mediodía se adhirió a mi piel mientras avanzábamos por la carretera polvorienta. Mi escuadrón y yo estábamos en una misión de patrullaje en una zona marcada por el caos generado por grupos delictivos. La atmósfera estaba cargada de tensión, un silencio inquietante que presagiaba problemas. Habíamos recibido informes sobre movimientos de un grupo criminal en esa región, pero sabíamos que las alertas a menudo eran exageradas. Sin embargo, siempre había que estar preparados. El sonido del motor del vehículo resonaba en la soledad del paisaje árido, interrumpido solo por el crujir de la grava que se escuchaba bajo las ruedas. Al mirar a mis compañeros, vi la preocupación en sus rostros, reflejando mis propios pensamientos. Todos éramos conscientes de que cualquier momento podría convertirse en un infierno. Detuvimos el vehículo cerca de un punto estratégico, una curva en la carretera que nos daba una vista amplia del área. El sargento, un veterano con más de 10 años de experiencia, nos dio instrucciones claras. Mantengan la vigilancia y no bajen la guardia. Mientras esperábamos, el aire caliente parecía volverse más denso. Cada ruido, cada movimiento en la distancia, hacía que mi corazón latiera con más fuerza. De repente, un ruido de motores rompió el silencio. Dos vehículos se acercaban rápidamente. Mi estómago se apretó. No eran simplemente campesinos o comerciantes. Eran ellos, con insignias que dejaban claro que se trataba de un grupo criminal bien armado. El sargento gritó: ¡Puestos de combate! En un instante,
Nos lanzamos a la cobertura detrás del monte de tierra que había al lado de la carretera. Yo podía sentir la adrenalina corriendo por mis venas mientras levantaba mi arma, el metal frío en mis manos. Sabía que no era una simple confrontación, era una lucha por nuestras vidas. Los primeros disparos resonaron como truenos, y el sonido del metal chocando contra el suelo era ensordecedor. La confusión se apoderó de mí cuando vi a uno de mis compañeros caer al suelo. En ese instante, yo grité: «¡Cubran a los heridos!», mientras disparaba en dirección a los criminales, intentando mantener la calma en medio del caos. Las balas silbaban a mi alrededor, el polvo se levantaba en nubes, y la realidad de la situación se volvía cada vez más cruda. Cada vez que me asomaba, veía destellos de armas, el reflejo del sol en un cañón de un rifle. Las voces de mis compañeros se mezclaban en un griterío casi incomprensible, una mezcla de órdenes y gritos de dolor. Sentir el sudor resbalar por mi frente, mi respiración se hacía más rápida. El miedo era palpable, pero la determinación de seguir luchando se mantenía en pie. La batalla se intensificó. Los criminales bien organizados comenzaron a flanquearnos. El sargento intentaba reestructurar nuestras líneas, pero la presión era abrumadora. Yo me moví buscando un mejor ángulo de tiro, cuando un disparo me rasguñó el hombro. El dolor fue instantáneo, pero no podía permitirme perder el enfoque. La adrenalina me mantenía alerta, pero el miedo a perder a mis compañeros era aún mayor. Estábamos en una lucha desesperada por sobrevivir. Pude ver a uno de los criminales asomarse detrás de un vehículo. Fue en ese momento cuando disparé. El eco de mi arma resonó en el aire y vi cómo caía al suelo, pero no había tiempo para pensar en lo que había hecho. La batalla continuaba. El sargento gritaba que nos reagrupáramos, y en medio del caos comenzamos a retroceder hacia una posición más segura. La llegada de refuerzos fue un alivio. Más tropas se unieron a la lucha, y la balanza comenzó a inclinarse a nuestro favor. Sin embargo, la escena era devastadora. Vi a un compañero herido, su rostro pálido mientras tratábamos de estabilizarlo. En ese momento, la batalla dejó de ser una serie de tácticas y estrategias. Se convirtió en una lucha humana, donde cada uno de nosotros estaba arriesgando su vida por los demás. Finalmente logramos rodear a los criminales. La batalla se calmó, pero las consecuencias eran evidentes. Ese día yo miré a mi alrededor. El polvo se asentaba, y el silencio que siguió fue abrumador. La carretera, que antes era solo un camino en medio de la nada, estaba marcada por el caos. Habíamos sobrevivido, pero no sin perder parte de nosotros en el proceso. Al día de hoy les puedo decir que esa experiencia me dejó marcado. Había enfrentado la muerte de cerca, y aunque había regresado con vida, las cicatrices emocionales siguen siendo profundas. La mañana era fría. El aire se sentía denso y pesado, como si presagiara lo que estaba por venir. El sol apenas asomaba su luz detrás de las montañas, iluminando tenuemente el camino que teníamos por delante. Mi unidad, un grupo de élite, se encontraba en la misión de capturar una célula delictiva que había estado aterrorizando a comunidades enteras. Sabíamos que esta operación era crítica, no solo por el impacto que tendría en la seguridad de la región, sino también por la reputación de nuestra unidad. Nos desplazamos en silencio, cada uno concentrado en su tarea. El sonido de nuestras botas sobre el terreno era lo único que rompía la quietud. La vegetación densa nos ofrecía una cobertura adecuada, pero también complicaba nuestra visibilidad.
La adrenalina corría por mis venas. Años de entrenamiento y experiencia me habían enseñado a estar siempre alerta, pero había algo en el aire que me hacía sentir inquieto. Al llegar a la zona de operaciones, nos detuvimos a evaluar el terreno. La inteligencia había indicado que el líder de la célula, un hombre conocido por su brutalidad, se encontraba en un campamento improvisado a unos kilómetros de nuestra ubicación. La misión era simple: rodearlo y capturarlo. Pero en el mundo de las operaciones encubiertas, la simplicidad rara vez se traduce en éxito. Comenzamos a avanzar. La comunicación entre nosotros era clave. Cada uno de nosotros tenía un rol específico y confiábamos en que todos cumplirían con su parte. La tensión se podía sentir. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón. A medida que nos acercábamos al campamento, la vegetación se volvía más escasa, y por un momento, una sensación de vulnerabilidad se apoderó de mí, al grado que me dije a mí mismo: dediquémonos a lo que sabemos hacer. De repente un estruendo cortó el aire. El sonido de un disparo resonó a mi izquierda, seguido de un grito. Instintivamente caímos al suelo buscando cobertura. En ese momento la realidad de nuestra situación se hizo evidente. Habíamos caído en una emboscada. Sin tiempo para pensar, mi entrenamiento tomó el control. Me arrastré hacia una roca cercana, tratando de encontrar un ángulo para observar lo que estaba sucediendo. Balas comenzaron a llover sobre nosotros, y el sonido de las mismas silbando a nuestro alrededor era ensordecedor. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros tomando posiciones defensivas. La adrenalina se disparó, y la calma que había intentado mantener se desvaneció. Sabíamos que teníamos que actuar rápido. El líder de la célula no se encontraba solo. Su grupo se había preparado para nuestra llegada. «¡Formen un perímetro!», grité, tratando de ser escuchado sobre el caos. Mis órdenes fueron respondidas rápidamente, y en cuestión de segundos, nuestros rifles estaban en posición, listos para devolver el fuego. La estrategia era simple: avanzar en equipo, cubrirnos mutuamente y tratar de desmantelar su fuego. Pero la confusión reinaba. El ruido de las balas, los gritos, el crujir de las ramas bajo nuestros pies se mezclaban en un caos ensordecedor. Mientras avanzábamos, una ráfaga de disparos pasó cerca de mí y sentí el impacto de una de las balas en mi hombro. El dolor fue de inmediato y agudo, pero no había tiempo para rendirme. La adrenalina me mantuvo en pie y seguí moviéndome, ignorando el ardor y el líquido vital que comenzaba a empapar mi uniforme. «¡Tienen un francotirador!», gritó uno de mis compañeros, y en ese momento supe que las cosas estaban a punto de ponerse mucho más complicadas. Nos habíamos metido en un campo de lucha que no habíamos anticipado, y la única salida era peleando. Con determinación me dirigí hacia un árbol caído que ofrecía algo de cobertura. Desde allí podía ver a los hombres de la célula. Estaban bien organizados y armados, respondiendo a nuestro ataque con una ferocidad que no habíamos anticipado. «¡Hay que flanquearlos!», ordené, tratando de recuperar el control de la situación. Formamos un grupo pequeño y comenzamos a movernos hacia la izquierda, tratando de rodear su posición. Era un movimiento arriesgado, pero teníamos que hacerlo. La vida de mis compañeros dependía de ello. Mientras nos movíamos, el silencio de las balas seguían resonando. La tierra cercana se levantaba en pequeñas nubes a nuestro alrededor, y el olor a pólvora llenaba el aire. La visión se tornó borrosa. La adrenalina y el dolor de mi herida combinados hacían que todo pareciera un sueño febril. Pero no era un sueño, era la cruda realidad de esta lucha. Finalmente logramos flanquear a los atacantes, y el fuego de nuestros rifles comenzó a hacer mella en su formación. Vi como uno de ellos caía al suelo, y un grito de victoria salió de mis labios. Pero la victoria era efímera.
En un abrir y cerrar de ojos, el francotirador que habíamos ignorado disparó nuevamente, y uno de mis compañeros recibió el impacto en el pecho, cayendo como un tronco al suelo. El terror se apoderó de mí. Esa lucha no solo era un juego de estrategia, era una lucha por la vida y la muerte. La imagen de mi compañero caído se grabó en mi mente, y en ese momento sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no había tiempo para lamentar. Teníamos que seguir luchando. Con una mezcla de rabia y determinación, avancé con mis compañeros. Balas seguían zumbando y el caos era total. Nos movimos de un lado a otro, cubriendo cada movimiento, pero la situación se tornaba más desesperada. Esa célula no se rendía tan fácilmente. Eran hombres entrenados y dispuestos a luchar hasta el final. Finalmente logramos alcanzar una posición elevada que nos permitió tener una mejor visión del campo. Desde allí pude ver el campamento de la célula. Era pequeño, pero estaba bien fortificado. La situación era crítica y teníamos que actuar rápido. La comunicación entre nosotros se volvió esencial. Cada uno tenía que saber su lugar y su tarea. «Vamos a tomar ese campamento», grité. Mis compañeros asintieron y nos preparamos para el asalto final. La tensión se sentía, pero sabíamos que la única manera de salir de esa situación era con una victoria decisiva. Con un grito avanzamos hacia el campamento. El sonido de nuestros pasos resonaba como un tambor en mi pecho, y el miedo se convertía en pura determinación. Balas seguían volando, pero estábamos listos. Entramos en el campamento y el caos se desató. La lucha fue feroz. El sonido de los rifles era ensordecedor, y cada uno de nosotros luchaba con todas nuestras fuerzas. Al final, tras el combate intenso, logramos someter a los hombres, pero el costo era alto. Yo miré a mi alrededor y vi a mis compañeros heridos, algunos de ellos caídos, y el peso de la realidad me aplastó por completo. En medio del caos vi al líder de la célula, un hombre que había sido el objetivo de nuestra misión, con las manos en alto. Se rindió. La victoria era nuestra, pero ese día el vacío en mi corazón era innegable. La lucha no trae victoria, solo destrucción y dolor. Mientras lo llevamos bajo custodia ese día, no pude evitar pensar en lo que habíamos perdido, porque el terror definitivamente se vive cuando eres emboscado. Era un día nublado en la sierra, un lugar donde la niebla parecía tener vida propia. Habíamos sido desplegados para realizar una misión de reconocimiento en una zona que, según los informes, estaba plagada de cultos y prácticas ilegales. Nuestro equipo de gafes había sido advertido sobre la posibilidad de esas actividades relacionadas con la brujería, y nuestra tarea era investigar y recopilar información. El equipo estaba compuesto por 5 de nosotros, todos con años de experiencia en el campo. A pesar de nuestras diferencias, compartíamos un lazo de camaradería que creció a lo largo de las misiones. A medida que nos adentrábamos en la sierra, el ambiente se volvía más denso y opresivo. La vegetación era espesa, y el silencio era interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Al llegar a un pequeño poblado, notamos que sus habitantes mostraban un comportamiento extraño. Los rostros eran serios, y las miradas se desviaban cuando intentábamos entablar conversación. Hablamos con un par de lugareños, pero la mayoría de ellos se negaba a darnos información. Uno de ellos, un anciano con una mirada profunda y cansada, nos advirtió que tuviéramos cuidado. «No todo es lo que parece en las montañas», dijo con una voz temblorosa. «Hay cosas que no comprenden». Esa advertencia me inquietó, pero decidimos seguir adelante. Nos dirigimos hacia el área donde se había reportado rituales extraños. Mientras avanzábamos, la vegetación se volvía más densa,
y el aire parecía cargarse de una energía inquietante. Era como si el mismo entorno nos estuviera desafiando. Finalmente llegamos a un claro, donde encontramos un altar rudimentario. Era un conjunto de piedras puestas de manera ceremonial, cubiertas de tierra y musgo. A su alrededor había elementos que indicaban que se habían llevado a cabo rituales: velas derretidas, trozos de tela y lo que parecía ser ceniza de algún tipo de ofrenda. «Esto no se ve bien», murmuró uno de mis compañeros, mirando a su alrededor con desconfianza. Decidimos establecer un perímetro y observar desde la misma distancia. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a notar movimientos en la sierra. Un grupo de personas, vestidos con túnicas oscuras, aparecieron entre los árboles. Sus rostros estaban cubiertos con capuchas y llevaban consigo objetos que parecían ser herramientas de rituales. Con el corazón latiendo con fuerza, nos ocultamos detrás de un arbusto. Observamos mientras comenzaban a preparar lo que parecía ser un ritual. Encendieron velas alrededor del altar y comenzaron a murmurar en un idioma que no podía entender. La atmósfera se volvía pesada y una sensación de inquietud se apoderó de mí. A medida que el ritual avanzaba, la situación se tornó más extraña. Los cultistas parecían entrar en una especie de trance. Sus movimientos eran fluidos y casi hipnóticos. La combinación de la niebla y las sombras creaba un espectáculo inquietante, y no podía evitar sentir que estábamos presenciando algo que no debíamos. El comandante decidió que debíamos grabar la escena. Sacó su cámara y comenzó a filmar discretamente. Sin embargo, en el momento en que presionó el botón de grabación, uno de los cultistas se volvió hacia nuestra dirección. Sus ojos, visiblemente desorbitados, parecían buscar algo en la oscuridad. «Nos han visto», gritó uno de mis compañeros, y el pánico se apoderó de nosotros. No tuvimos tiempo de reaccionar. Ellos comenzaron a moverse hacia nosotros, y el comandante ordenó que retrocediéramos. Corrimos tratando de no hacer ruido, pero el sonido de nuestras pisadas resonaba entre los árboles. La niebla parecía espesar y cada sombra se sentía como una amenaza. Mientras nos alejábamos, escuchamos los gritos de los cultistas detrás de nosotros. Habían visto nuestra presencia y no estaban dispuestos a dejarnos escapar. La adrenalina corría por nuestras venas mientras corríamos por la misma sierra, tratando de encontrar un camino de regreso al campamento. Finalmente, llegamos a un sendero que parecía llevarnos hacia la salida. Sin embargo, la sensación de ser perseguidos no se desvanecía. Podíamos escuchar los murmullos de los cultistas a nuestras espaldas, y el eco de sus voces se mezclaba con el sonido de los árboles meciéndose en el viento. Al llegar al campamento, nos reunimos con el resto del equipo. El comandante nos instó a que mantuviéramos la calma y pudiéramos organizar una estrategia. La misión había tomado un giro inesperado y ahora estábamos en una situación peligrosa. «Necesitamos recopilar más información sobre ellos», dijo el comandante. «No podemos dejar que esto quede sin respuesta». La idea de regresar a la zona me llenaba de miedo, pero sabía que era nuestra responsabilidad. Esa noche, mientras nos preparábamos, un sentimiento de desasosiego se apoderó de mí. No podía dejar de pensar en lo que habíamos visto y en las advertencias del anciano del pueblo. Decidimos dividirnos en dos grupos. Un grupo se quedaría en el campamento para establecer un perímetro de seguridad, mientras que el otro grupo, que incluía al comandante y a mí, regresaría a Claro para investigar más a fondo. Con cada paso que dábamos hacia el lugar, la tensión aumentaba.
Al llegar, la escena era aún más inquietante. El altar estaba intacto y las velas aún ardían, iluminando el área con una luz tenue y temblorosa. La niebla se había espesado y los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor. Comenzamos a investigar el lugar buscando cualquier indicio que pudiera ayudarnos a entender qué estaba pasando. En el altar encontramos un libro desgastado cubierto de tierra y cenizas. Al abrirlo, descubrí que contenía rituales y símbolos extraños, junto con descripciones de ofrendas y algunos sacrificios. Esto es más serio de lo que pensábamos, dije, sintiendo una punzada de inquietud. De repente un grito resonó en la distancia, seguido de un silencio inquietante. Nos miramos entre nosotros y el sudor comenzó a caer por mi frente. No sabíamos si ellos estaban cerca o si algo más estaba ocurriendo. El comandante decidió que debíamos retornar al campamento y compartir lo que habíamos encontrado. Mientras nos movíamos, la niebla pareció cobrar vida y los sonidos de la sierra se volvieron cada vez más extraños. Era como si la misma estuviera intentando comunicarse con nosotros, pero no podía comprender su mensaje. Al llegar al campamento, encontramos a los demás reunidos, con expresiones de preocupación en sus rostros. Habían escuchado ruidos extraños durante la noche y había un sentimiento de que algo estaba muy mal. No podemos quedarnos aquí, dijo uno de mis compañeros. Debemos salir de esta zona. El comandante asintió, pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grupo de cultistas apareció entre los árboles. Estaban más cerca de lo que habíamos imaginado, y sus miradas eran penetrantes. Habían venido a buscar lo que consideraban su territorio. No se muevan, susurró el comandante. Mantengan la calma. Los cultistas comenzaron a rodearnos, sus rostros ocultos bajo las capuchas. En sus manos llevaban objetos, y el aire se llenó de un olor extraño. Era como si estuvieran invocando algo que no debía ser despertado. ¿Qué quieren?, gritó uno de mis compañeros. Un cultista dio un paso adelante y su voz resonó en el aire. Han invadido nuestro espacio sagrado. No hay lugar para ustedes aquí. La tensión aumentó y sabía que no podíamos quedarnos quietos. El comandante hizo una señal para que nos preparáramos para el combate. No había vuelta atrás. La situación se tornó caótica. Intentamos defendernos, pero los cultistas eran rápidos y ágiles. Esa batalla se desató y el sonido de los disparos resonaba en la tierra. La niebla se llenó de gritos y la confusión reinó mientras tratábamos de mantenernos unidos. En medio del caos sentí que algo me agarraba del brazo. Era una de las figuras encapuchadas, y en su mano sostenía un objeto afilado. Luché para liberarme, pero su agarre era fuerte, y en un instante sentí el frío del acero en mi piel. ¡No!, grité tratando de zafarme. El comandante se lanzó hacia mí, pero el caos era abrumador. Las sombras se movían a nuestro alrededor y el terror se apoderaba de mí. Esa batalla continuó y la sierra parecía vibrar con la misma energía de lo que estaba sucediendo. Finalmente logramos escapar del círculo de ellos, con el corazón latiendo con fuerza. Corrimos hacia el bosque tratando de encontrar una salida. Al llegar a un claro nos detuvimos para recuperar el aliento. Habíamos perdido a alguno de nuestros hombres y la sensación de derrota era palpable. La brujería que habíamos buscado había cobrado un precio alto y la sierra había reclamado lo que consideraba suyo. Mientras nos retirábamos ese día, sabía que nunca podría olvidar lo que habíamos enfrentado. Esa experiencia nos dejó marcados de manera irreversibles, y el horror de aquella noche permanece con nosotros aún hoy en día.
Esto que les voy a contar sucedió hace un par de años. El sol apenas despuntaba en el horizonte, proyectando una luz tenue sobre el terreno árido y polvoriento. Nuestro equipo, un grupo de élite entrenado para operaciones encubiertas, se preparaba para una misión que, aunque rutinaria en su planificación, prometía ser peligrosa: la captura de una célula delictiva que había estado sembrando el caos en la región. Sabíamos que el enemigo era astuto y que su capacidad para emboscar era legendaria, pero la adrenalina corría por nuestras venas y estábamos listos para eso. Los vehículos blindados avanzaban por la carretera secundaria, una ruta que, aunque menos transitada, nos acercaba a nuestro objetivo. Las comunicaciones eran breves y precisas. Cada uno de nosotros tenía un papel que desempeñar. El líder, el experto en explosivos, el francotirador, y yo, el especialista en inteligencia. Mi tarea era recopilar información sobre los movimientos del enemigo y asegurar que tuviéramos el elemento sorpresa a nuestro favor. Todo estaba bajo control, o al menos eso pensamos. A medida que nos adentrábamos en el territorio enemigo, la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. El silencio era ensordecedor y mis sentidos estaban al máximo. Sabía que la calma antes de la tormenta era un mal presagio. De repente, un ruido sordo rompió la monotonía. Un estallido ensordecedor que resonó en el aire. Un artefacto explosivo improvisado había estallado a nuestro lado, levantando nubes de polvo y escombros. El vehículo en el que viajábamos se volcó y el mundo se convirtió en un caos de gritos y disparos. La emboscada había comenzado. Sentí el golpe del impacto en mi cuerpo, pero no había tiempo para la conmoción. El instinto de supervivencia se apoderó de mí rápidamente y me desabroché el cinturón de seguridad y me arrastré hacia la salida, aún aturdido por el estruendo. Al salir del vehículo, la escena era un infierno. La pólvora y el humo llenaban el aire, y el sonido de las balas silbando a nuestro alrededor era ensordecedor. Mis compañeros estaban tratando de reagruparse, pero el enemigo ya había tomado posiciones estratégicas. Con el corazón en la garganta, busqué cobertura detrás de un bloque de cemento. Desde allí evalué la situación. Vi a nuestro líder, el sargento Ruiz, gritando órdenes para que nos cubriéramos y contraatacáramos. Algunos de mis compañeros estaban heridos, otros atrapados en el vehículo volcado. La adrenalina en mi sistema me empujó a actuar. Saqué mi arma y me preparé para responder al fuego. Sabía que cada segundo contaba. Los disparos resonaron como truenos. Respondí con precisión, apuntando a los puntos donde podía ver a los atacantes. Eran rápidos y astutos. Se movían entre los árboles y los matorrales, disparando con una habilidad que demostraba su experiencia en el terreno. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Tenía que encontrar una manera de revertir la situación. El sargento me hizo una señal, indicándome que cubriera la posición derecha, mientras él y otros 2 hombres intentaban liberar a los atrapados en el vehículo. Yo acepté la orden y me desplacé con cautela, manteniéndome bajo el fuego enemigo. Cada paso era una cuestión de vida o muerte. La tierra temblaba bajo mis pies debido a los disparos y las explosiones. Me detuve detrás de un árbol, tomando respiraciones profundas para calmar el latido desbocado de mi corazón. Desde allí podía ver a un grupo de hombres armados, cómo se estaban acercando, confiados de que nos habían acorralado. Mi mente se centró en el objetivo. Sabía que tenía que actuar rápido. Ajusté la mirada de mi rifle y disparé. Uno de los atacantes cayó al suelo. Sentí una mezcla de alivio y horror. Sabía que era un hombre, un ser humano como yo, pero en ese momento era un enemigo. El fuego cruzado continuó.
Cada disparo que hacía era un recordatorio de lo que estaba en juego. Vi a uno de mis compañeros, el cabo Martínez, cómo caía al suelo, gritando de dolor. Sentí que me desgarraba el corazón, pero no podía permitir que la desesperación me consumiera. En ese instante, todo lo que había entrenado, cada hora de preparación, se estaba poniendo a prueba. Con un grito de lucha, el sargento Ruiz lideró un asalto para liberar a los hombres atrapados. El fuego enemigo se intensificó y la situación se volvía cada vez más crítica. La orden fue clara: cubrir a los que estaban en peligro. Me desplacé a la izquierda, buscando un ángulo de tiro que me permitiera apoyar a mis compañeros. El caos era abrumador. Los gritos, los disparos y el estruendo de las explosiones se mezclaban en una sinfonía aterradora. Cada vez que apretaba el gatillo, sentía que el peso de la vida y la muerte recaía sobre mis hombros. Era una batalla no solo contra el enemigo, sino contra el miedo que intentaba apoderarse de mí. Finalmente logramos liberar a algunos de nuestros hombres. El sargento estaba cubierto de polvo y líquido vital, pero su determinación era palpable. Nos agrupamos de nuevo evaluando nuestras opciones. Las bajas eran alarmantes y el enemigo no mostraba signos de rendirse. Yo tomé una decisión rápida. Le pedí al sargento que me dejara flanquear al enemigo desde el este. Sabía que era arriesgado, pero era nuestra mejor oportunidad para sobrevivir y así recuperar el control. Ruiz dudó, pero vio la determinación en mis ojos y terminó asintiendo. Me desplacé con cautela hacia el este, utilizando la cobertura natural del terreno. Cada paso me acercaba más al enemigo y, simultáneamente, a un riesgo mayor. A medida que me acercaba pude ver a los atacantes en una posición de confianza, creyendo que tenían la ventaja. Yo saqué un par de granadas de mano de mi equipo. Sabía que debía ser preciso. Lanzar una granada en medio de un grupo de hombres podría cambiar el rumbo de esta batalla. Respiré hondo y arrojé la primera. El estallido fue ensordecedor y el caos se desató. Aproveché la confusión y comencé a disparar con determinación. Los gritos de dolor y sorpresa resonaban en mis oídos, y en cuestión de minutos la situación comenzaba a cambiar. Mis compañeros, al ver la oportunidad, avanzaron con fuerza. La emboscada estaba dando un giro inesperado. Con el corazón pesado continuábamos avanzando. La batalla se volvía más intensa y el fuego se cruzaba en una torrente de balas. Cada uno de nosotros luchaba no solo por nuestra vida, sino por la memoria de nuestros compañeros que habíamos perdido. La determinación se convertía en rabia, y cada disparo que yo lanzaba era un grito de venganza por todos los que habíamos dejado atrás. Finalmente, tras lo que parecía una eternidad, la última ráfaga de disparos se extinguió. El silencio se asentó, pero no era un silencio de paz. Era un silencio opresivo, cargado de la pérdida y la devastación que habíamos sufrido. La misión había sido un éxito en términos de objetivos, pero el costo en estos casos siempre es alto. Mientras nos reagrupábamos y evaluábamos a los sobrevivientes, la realidad de esta lucha se instaló en nuestro interior. Ese día habíamos ganado una batalla, pero la lucha se sabe que hoy en día continúa, y el terror es a diario. La noche era oscura, como si el cielo mismo se hubiera cerrado en un puño. El aire estaba cargado de tensión, y un silencio inquietante se cercenía sobre el campamento. Sabíamos que la operación comenzaría en unas horas, y cada hombre a mi alrededor podía sentir la adrenalina, cómo fluía por sus venas. Habíamos recibido informes sobre el paradero de uno de los maleantes más buscados, un hombre cuya fama de brutalidad lo precedía. Su nombre resonaba en los pasillos de las Fuerzas Armadas y en las calles que había arrasado. Mientras revisaba mi equipo, mis pensamientos se centraron en lo que estaba en juego. No era solo una misión más,
Era una lucha por la justicia, por aquellos cuyas vidas habían sido destruidas por el caos que este hombre había sembrado. La imagen de familias desoladas, de niños huérfanos y comunidades destruidas, me impulsaba a seguir adelante, pero también sabía que, al final del día, podría no volver a ver a mi familia. El reloj marcaba la medianoche cuando comenzamos a movernos. La unidad estaba compuesta por hombres valientes, pero también por los que llevaban en su rostro el peso de las experiencias pasadas. La oscuridad nos cubría como un manto, y el único sonido que rompía el silencio era el crujido de las ramas bajo nuestros pies. A medida que nos acercábamos al objetivo, la tensión aumentaba. Las luces de la aldea estaban a la vista, parpadeando con un aire de normalidad que contrastaba con la misión que estábamos a punto de llevar a cabo. No había nada normal en lo que estábamos haciendo. Estábamos a punto de entrar en el infierno. Llegamos a un claro donde los árboles se abrían y nos permitieron tener una vista clara de la casa donde se suponía que se encontraba el sujeto. Era un lugar modesto, pero sabía que no debería subestimar lo que había dentro. Había rumores sobre su seguridad, hombres armados y trampas por todas partes. En este negocio la traición era la norma, y la lealtad era un lujo que pocos podían permitirse. Nos movimos en silencio, cada paso cuidadosamente calculado. La estrategia era simple: rodear la casa, cortar cualquier posibilidad de escape, y si era necesario entrar con fuerza. La comunicación se realizó a través de señales. Cada uno de nosotros conocía su papel y confiábamos en que nadie fallaría. Cuando llegamos a una posición adecuada, el sargento levantó la mano y el silencio se volvió ensordecedor. En ese momento, todos estábamos completamente enfocados, nuestras respiraciones contenidas. Yo podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, como un tambor de lucha, y en mi mente se repetían las imágenes de las vidas que habíamos venido a salvar. «En posición», susurró el sargento, «listos para saltar». La orden llegó como un eco, y sin pensarlo 2 veces comenzamos a avanzar. Cuando llegamos a la puerta, el sargento la pateó con fuerza, y entramos en un torbellino de caos. Las luces se encendieron de golpe y el sonido de disparos resonaba en el aire. La sorpresa fue nuestra aliada, pero el caos se desató rápidamente. Los hombres de seguridad del narco eran feroces, y la balacera se volvió brutal. La adrenalina me nublaba la mente mientras buscaba cobertura detrás de un sofá desgastado. Podía ver a mis compañeros intercambiando disparos, cada uno luchando por su vida y por la misión. En ese momento, la vida y la muerte parecían danzar en un frágil equilibrio. Recuerdo que vi a uno de mis compañeros caer. Era un hombre joven con sueños y una familia que lo esperaba en casa. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo fue como un puñetazo en el estómago. La rabia se apoderó de mí. No podía dejar que su sacrificio fuera en vano. Me levanté y corrí hacia él, a pesar de que las balas silbaban a mi alrededor. Lo arrastré a un lugar seguro, pero no había tiempo para lamentos. La lucha continuaba, y el narco no estaba dispuesto a rendirse. Con cada segundo que pasaba, la situación se volvía más descontrolada. La casa se llenaba de humo y gritos, y cada paso que daba era una lucha entre el instinto de supervivencia y el del deber. Finalmente logré encontrar un punto alto donde podía ver el salón principal. Allí estaba el objetivo de nuestra misión. Un hombre imponente con una mirada fría que parecía despojar de humanidad a todos los que lo rodeaban. En su mano un arma que había visto más líquido vital de la que cualquier hombre debería de ver en una vida. Lo apunté con mi rifle, pero la tensión en el aire era palpable. Sabía que un solo disparo podría acabar con todo, pero también sabía que había más en juego que simplemente disparar. El sargento me gritó que me moviera, que necesitábamos avanzar, y con un grito de lucha nos lanzamos hacia el salón.
La balacera se intensificó y de repente el mundo se volvió en un torbellino de balas y caos. La lucha era visceral. Cada golpe, cada disparo resonaba en el aire como un eco de la desesperación. Finalmente logramos acorralar al narco. En un momento de locura lo vi desarmarse y en ese instante su rostro cambió. La confianza que había tenido se desvaneció y el hombre que había sembrado terror y fallecimientos comenzó a suplicar por su vida. Era una imagen desconcertante. El depredador se había convertido en presa. Las palabras de arrepentimiento no significaban nada para mí, y el peso de lo que había hecho y lo que había visto en esa misión me golpeó con toda su fuerza. El sargento, con una mirada de determinación, se acercó y en un acto que me dejó sin aliento, ordenó su arresto. En ese momento comprendí que la justicia no siempre era un camino recto. A veces se trataba de más que solo eliminar a un enemigo. Se trataba de enviar un mensaje, y aunque el narco estaba detenido, y el terror que provocó no se podrá borrar jamás. Fue una noche sombría en el norte del país, cuando nos embarcamos en la captura de un narco conocido como el Gato. Sin embargo, esa noche no solo nos enfrentamos a un criminal, sino a un misterio que nos dejó con más preguntas que respuestas. La información que recibimos indicaba que el Gato se escondía en un viejo rancho en una zona remota, un lugar conocido por su historia oscura. Las leyendas locales hablaban de avistamientos de un fantasma que rondaba la propiedad, un alma en pena de aquellos que habían perdido la vida en conflictos caóticos. Aunque muchos de nosotros éramos escépticos, la atmósfera en la base era tensa. Un compañero y yo formábamos parte del equipo que iba a realizar dicha operación, y a medida que nos acercábamos al rancho, la sensación de inquietud aumentaba. Esa noche, la luna estaba oculta tras nubes amenazadoras. Al llegar al rancho, nos detuvimos a unos cientos de metros de la entrada. El lugar estaba en un estado de abandono. Las paredes estaban cubiertas de hiedra y la maleza crecía salvajemente alrededor de la propiedad. Recuerden, no estamos solo aquí para capturar al Gato. Debemos estar atentos a todo lo que nos rodea, advirtió uno de mis compañeros mientras revisaba su equipo. Al acercarnos, el silencio era abrumador. No había sonidos de animales, ni siquiera el susurro del viento. Era como si el mundo mismo hubiera decidido callar. Mientras nos movíamos en formación, uno de los hombres de nuestro equipo hizo una pausa y miró hacia la ventana de la casa. ¿Vieron eso?, preguntó señalando. Todos nos giramos, pero no vimos nada. Sin embargo, la inquietud creció. Es solo la oscuridad jugando con nuestra mente, dije, tratando de restarle importancia a lo que había presenciado. Entramos a la casa con cautela, y la atmósfera era aún más pesada en su interior. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y las sombras parecían moverse a nuestro alrededor. Comenzamos a buscar en las habitaciones, pero la sensación de que algo no estaba bien nos perseguía. Fue entonces cuando escuchamos un ruido proveniente del piso superior, como si alguien estuviera caminando. Mi compañero hizo una señal para que nos detuviéramos y nos acercáramos lentamente. Subimos las escaleras y a medida que nos acercábamos a la habitación de donde provenía el sonido, una sensación de frío recorrió mi cuerpo. Al abrir la puerta encontramos al narco sentado en su silla, con una mirada desafiante, pero lo que realmente me sorprendía fue una figura que estaba detrás de él, una sombra alargada que se asemejaba a una persona, con un brillo tenue alrededor de su contorno. Mi compañero y yo intercambiamos miradas de incredulidad. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, con una voz tranquila, pero su expresión cambió al darse cuenta de que lo teníamos rodeado. Sin embargo, no era solo su presencia lo que nos inquietaba.
Era esa figura detrás de él que parecía observarnos con una mirada vacía. Mi compañero tomó la delantera, pero antes de que pudiera hablar, la figura se desvaneció dejando un frío penetrante en el aire. ¡Atrápalo!, grité, y en un instante mi compañero se lanzó hacia el gato. La lucha fue intensa, pero mientras tanto, la figura parecía moverse en las sombras, como si estuviera jugando con nosotros. El narco comenzó a gritar, no solo por el dolor de ser capturado, sino también por la presencia que sentía a su alrededor, como si el fantasma lo estuviera acechando. Finalmente, logramos someter al gato. Estaba aturdido y visiblemente asustado. No debería haber venido aquí, murmuró, mirando nerviosamente hacia la esquina de la habitación. El fantasma te está observando. Sus palabras resonaron en nuestras mentes, y aunque sabíamos que debíamos concentrarnos en la misión, la atmósfera se volvió aún más inquietante. Con el narco bajo control, comenzamos a buscar pruebas en la habitación. Mientras revisábamos, encontramos documentos que confirmaban su participación en el narco, pero también había referencias extrañas a rituales que había llevado a cabo en la casa. Era evidente que había algo más en juego, algo que iba más allá de lo que habíamos imaginado. Mientras lo llevábamos capturado fuera de la casa, la figura del fantasma volvía a aparecer, esta vez más cerca. Todos sentimos un escalofrío recorrer nuestras espinas dorsales. ¿Lo ven?, preguntó mi compañero, paralizado por el miedo. No podemos dejar que nos atrape. Otro de mis compañeros nos instó a seguir adelante, y aunque sabíamos que debíamos salir, la sensación de que algo oscuro nos estaba persiguiendo era innegable. Al regresar a la base, la tensión era palpable. La captura del gato había sido un éxito, pero esa experiencia nos dejó con más preguntas que respuestas. Mi compañero, reflexionando sobre lo ocurrido, dijo que no estábamos luchando contra hombres armados, que también estábamos enfrentando a sombras de quienes habían caído en esta vida. Con una voz grave resonando en el silencio del vehículo, nos hemos topado con algo que no podemos comprender del todo, decía. La misión fue un éxito, pero los ecos de esa noche nos acompañaron. Regresé a casa sintiéndome diferente, como si hubiera cruzado un umbral que no podía deshacer. La lucha contra el narco es dura y desafiante, pero esa noche me enseñó que a veces los fantasmas que enfrentamos no son solo del pasado, sino también las sombras que acechan en el presente. Historias de terror de la internet.